Preparaos para una inmersión profunda en un tema que podría cambiar vuestra perspectiva sobre las sustancias, los psicodélicos. Hoy nos adentramos en un terreno fascinante y para ello vamos a bucear en los resultados de la Canadian Psychedelic Survey. Ajá. Esta encuesta canadiense exploró cómo cambia el consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco después de experiencias con psicodélicos en la vida diaria. Interesante. Y ojo al dato porque más de la mitad de los participantes reportaron haber disminuido el consumo de otras sustancias después de estas experiencias. ¿En serio? Eso sí que es llamativo. Desde luego que sí. Entonces, ¿de qué va esta encuesta? ¿Qué tipo de información tenemos? ¿Cuál es la misión de este deep dive? Pues la encuesta publicada en el International Journal of Mental Health and Addiction recogió información de más de 1,600 adultos canadienses que habían consumido psicodélicos en algún momento de sus vidas. Ya veo, importante recordar que se trata de una encuesta con datos autorreportados, ¿no? No es un ensayo clínico controlado. Exacto, pero aún así los resultados son realmente llamativos. Sin duda. Lo más interesante es que no se centraron en un solo tipo de psicodélico. ¿Ah, no? Abarcaron un amplio espectro desde los clásicos, como la psilocibina, la que encontramos en las setas mágicas, LSD y la ayahuasca, hasta sustancias con efectos disociativos, es decir, que alteran la percepción de la realidad, como el MDMA o la ketamina. Claro que igual hay que explicar un poco eso de disociativo para quienes no estén familiarizados con el término. Sí, claro. Básicamente, ¿a qué nos referimos con eso? Se refiere a una sensación de desconexión con el cuerpo o el entorno. Imagina como si tu mente se separase un poco de tu cuerpo. Entiendo. Creando una sensación de irrealidad. Pero bueno, volviendo al tema, lo que realmente impresiona son las cifras de reducción en el consumo de otras sustancias. Por ejemplo, un 43,8% de los que consumían alcohol lo redujeron o lo dejaron por completo. Casi la mitad. Eso sí que es un cambio radical. Y eso solo ocurre con el alcohol. ¿O no? No solo con el alcohol. Un 42,5% de los participantes también redujeron o abandonaron el uso de antidepresivos. Esto abre un debate interesantísimo sobre las terapias alternativas para la depresión. Ya veo. Y atención a esto, un 42,4% del redujo o cesó el consumo de cocaína. Vaya, desde luego son cifras que invitan a la reflexión. Totalmente. Pero hablemos de aquellos que no experimentaron esta reducción, ¿no? La encuesta también menciona que algunos participantes, de hecho, aumentaron el uso de ciertas sustancias después de las experiencias psicodélicas, sobre todo cannabis y tabaco. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Ajá. Es posible que al experimentar una mayor conexión consigo mismas, con la naturaleza y con los demás, algunas personas se sientan más cómodas explorando otras formas de alterar su conciencia, como el cannabis. También podría ser que al disminuir la ansiedad o la depresión sientan que tienen más control sobre su consumo y no lo perciben como un problema. Interesante. Entonces, la clave podría estar en la percepción individual y en cómo se integra la experiencia psicodélica en la vida diaria, ¿no? ¿Y qué hay de las razones detrás de la disminución del consumo? La encuesta señala que las personas que reportaron este cambio a menudo sentían una mayor conexión consigo mismos. Un 73% de los participantes describieron esta sensación. Vaya. ¿Podríamos decir que experimentaron una especie de paz interior y una mayor comprensión de sí mismos? Fascinante. Y no solo eso, ¿verdad? También mencionaron una mayor conexión con la naturaleza, un 55% para ser exactos, quizás un renovado aprecio por el mundo que les rodea. Exacto. Y por supuesto, no podemos olvidar la conexión con otras personas. Un 54,6% reportaron sentirla más intensamente. Romper estas barreras de aislamiento que a veces nos impiden conectar de verdad. Es realmente esperanzador y aún hay más. Un 59,4% se sentía menos ansioso o deprimido, un hallazgo prometedor para la salud mental. Sin duda, y la encuesta también identificó algunos factores que podrían influir en estos cambios. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Usar psicodélicos con un objetivo terapéutico específico, experimentar con varios tipos de psicodélicos en lugar de uno solo. Y curiosamente, la edad. Es decir, que la gente más joven es más propensa a experimentar cambios tras el uso de psicodélicos. Exactamente, parece que la juventud está más abierta a nuevas experiencias y a la transformación personal. Tiene sentido. Otro dato interesante es que tanto las microdosis, que son cantidades muy pequeñas, que no llegan a producir efectos psicodélicos perceptibles, como las macrodosis, que sí inducen esos efectos. Se asociaron con una mayor reducción en el consumo de otras sustancias. Interesante, ¿verdad? ¿Y cómo se explica esto? Si las microdosis no producen un viaje como tal, ¿por qué influyen en el consumo de otras sustancias?
Buena pregunta, aunque las microdosis no generan alucinaciones ni alteraciones sensoriales intensas, sí parecen tener un impacto sutil en el estado de ánimo. Ya. La creatividad y la capacidad de introspección es posible que estos efectos, aunque menos dramáticos, también contribuyan a una reevaluación de los hábitos y a una mayor conciencia de las propias necesidades, lo que lleva a una reducción en el consumo de otras sustancias. Parece que hay mucho más por explorar en el mundo de las microdosis. Sin duda. Pero antes de adentrarnos en ese terreno, creo que es importante recordar que todos estos datos provienen de experiencias en la vida real, no en un entorno controlado como un laboratorio. Totalmente de acuerdo. Es fundamental tener en cuenta este factor al interpretar los resultados. Es como comparar las manzanas con las naranjas. Las experiencias en un entorno controlado nos dan información muy valiosa, Claro. pero no reflejan la complejidad de la vida real. Exactamente. Y hablando de contextos, ¿te acuerdas de los inicios del cannabis medicinal? ¿Cómo no? Al principio había mucha incertidumbre y escepticismo, pero con el tiempo, la investigación y la experiencia clínica han demostrado su potencial terapéutico. Sí, me acuerdo, y creo que estamos viendo un paralelismo con los psicodélicos. Totalmente. A medida que se vuelven más comunes, es crucial contar con sistemas de apoyo y orientación adecuados. Totalmente de acuerdo. Necesitamos información fiable, terapeutas especializados y espacios seguros para integrar estas experiencias que pueden ser muy poderosas. Imagina el potencial que tienen los psicodélicos. Si ya estamos viendo estos resultados en un contexto tan poco estructurado, ¿qué pasaría si contáramos con la infraestructura adecuada para guiar a las personas en su exploración? Esa es una pregunta que nos lleva a un nuevo nivel de análisis, si los psicodélicos pueden generar cambios tan profundos en la relación con las sustancias. ¿Qué otras posibilidades podrían ofrecer para el crecimiento personal, la salud mental o incluso la transformación social? Esta es la gran pregunta. Y para responderla, vamos a necesitar zambullirnos aún más en este fascinante mundo. Preparaos para la segunda parte de este Deep Dive, donde exploraremos las implicaciones de estos hallazgos y las posibilidades que se abren ante nosotros. Retomando esa idea del potencial de los psicodélicos, creo que es fundamental aprender de los errores del pasado. La legalización del cannabis, por ejemplo, se llevó a cabo sin una planificación adecuada en muchos lugares. Totalmente, en algunos casos, el acceso a información precisa y a profesionales capacitados ha sido limitado, Exacto. lo que ha generado confusión y en ocasiones riesgos innecesarios. Con los psicodélicos tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Claro. Es fundamental invertir en investigación, formación de terapeutas y desarrollo de protocolos de seguridad. Sin duda, y también es importante abordar el estigma asociado a estas sustancias, ¿no? Durante décadas se ha demonizado a los psicodélicos, lo que ha dificultado la investigación y el acceso a su potencial terapéutico. Es cierto, la desinformación y los prejuicios han creado una barrera para el avance de la ciencia en este campo. Ya veo. Necesitamos promover una comprensión más objetiva y basada en la evidencia. Y hablando de evidencia, la encuesta canadiense que estamos analizando nos proporciona datos muy interesantes sobre la reducción del consumo de otras sustancias. Sí, como ya hemos comentado, las disminuciones más significativas se observaron en el consumo de alcohol, antidepresivos y cocaína. Ajá. Pero ojo que esto no significa que los psicodélicos sean una cura mágica para las adicciones. Claro, por supuesto, el consumo de psicodélicos debe ir acompañado de un enfoque terapéutico adecuado y un entorno seguro. Totalmente, la integración de la experiencia psicodélica es fundamental para obtener beneficios duraderos. Es necesario un proceso de reflexión y comprensión de las vivencias guiado por profesionales capacitados. Volviendo a la encuesta, me llama la atención que la psilocibina se menciona como el psicodélico más impactante para reducir el consumo de otras sustancias. ¿No es curioso? Curioso y significativo, el 57% de los participantes que reportaron una disminución en su consumo lo atribuyeron a la psilocibina, el LSD. Y con el mundo que nos rodea, podríamos estar ante una herramienta poderosa para abordar algunos de los desafíos más urgentes de nuestra sociedad. Sin duda, la conexión humana es fundamental para la salud individual y colectiva. La soledad, el aislamiento y la falta de sentido son problemas cada vez más prevalentes en nuestra sociedad moderna. Si los psicodélicos pueden ofrecer una vía para reconectar con nosotros mismos y con los demás, podremos estar ante una oportunidad única para construir un futuro más saludable y compasivo. Es una visión optimista, pero creo que está justificada por la evidencia que estamos viendo. La investigación sobre psicodélicos está abriendo nuevas puertas para comprender la mente humana y su potencial de sanación y transformación. Y como siempre, la clave está en utilizar esta herramienta con responsabilidad, guiados por la ciencia y la ética. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta parte del Deep Dive. ¿Te parece si hacemos una pausa para asimilar toda esta información y volvemos en un momento para concluir nuestra exploración? Me parece una excelente idea. De vuelta a nuestro Deep Dive sobre los psicodélicos.
y su impacto en el consumo de sustancias. Hemos analizado la encuesta canadiense, los cambios en el consumo del alcohol, antidepresivos, cocaína, incluso el aumento en algunos casos del consumo de cannabis y tabaco. Pero hay algo que me ronda la cabeza. Dime, ¿qué te inquieta? Si los psicodélicos pueden generar cambios tan profundos en la relación con las sustancias, ¿qué nos dice eso sobre nuestra comprensión actual de la adicción? Una pregunta que nos lleva al meollo del asunto. El modelo tradicional de la adicción se centra en la dependencia física y los mecanismos de recompensa del cerebro. Es decir, la sustancia secuestra el cerebro y genera una necesidad irrefrenable. En cierto modo sí, pero la encuesta que hemos estado analizando junto con otras investigaciones en el campo de los psicodélicos sugieren que hay algo más en juego. ¿Algo más? ¿A qué te refieres? Los participantes que redujeron su consumo no solo hablaban de una disminución de los antojos o del síndrome de abstinencia, mencionaban algo más profundo. Cierto, hablaban de una mayor conexión consigo mismos, con la naturaleza, con los demás, una sensación de paz, de sentido, como si hubieran encontrado algo que les faltaba. Exactamente, esto nos invita a considerar la adicción no solo como un problema fisiológico, sino también como un problema de conexión, de sentido, de propósito en la vida. Es decir, que quizás algunas personas buscan en las sustancias aquello que no encuentran en otros ámbitos de su vida, conexión, sentido, propósito. Podría ser, y si los psicodélicos en el contexto adecuado pueden ayudar a las personas a encontrar esa conexión, ese sentido, ese propósito, entonces quizás podríamos estar ante un cambio de paradigma en el tratamiento de las adicciones. En lugar de centrarnos únicamente en combatir la sustancia, podríamos abordar la raíz del problema. Es una idea fascinante. Exactamente. Claro, no se trata de una solución mágica. La integración de la experiencia psicodélica, el apoyo terapéutico, el trabajo personal, todo ello es fundamental para que el cambio sea real y duradero. Por supuesto, no podemos olvidar que los psicodélicos son herramientas poderosas y como cualquier herramienta pueden usarse de manera inadecuada o incluso peligrosa. Totalmente de acuerdo. La seguridad, la información, la responsabilidad son elementos esenciales. No se trata de promover un uso recreativo irresponsable. De hecho, la encuesta también mostró que un pequeño porcentaje de participantes aumentó el consumo de algunas sustancias tras experiencias psicodélicas. Sí, un recordatorio de que este es un tema complejo y que la investigación aún está en pañales. Hay mucho que aprender sobre los psicodélicos y sus efectos a largo plazo. A pesar de las incógnitas, creo que podemos afirmar que los psicodélicos nos abren una ventana a nuevas posibilidades. Sin duda, nuevas posibilidades para comprender la mente humana, para abordar las adicciones, para promover la salud mental y el bienestar. Y quizás incluso para construir una sociedad más conectada, más compasiva, más humana. Una sociedad donde cada individuo pueda encontrar su lugar, su propósito, su conexión con el mundo que le rodea. Una visión esperanzadora para terminar este viaje alucinante por el mundo de los psicodélicos y su impacto en el consumo de sustancias. Ha sido un placer explorar este tema contigo, y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir explorando, a investigar, a cuestionar, a buscar información de fuentes fiables. El camino hacia el conocimiento es un viaje continuo, y los psicodélicos sin duda nos invitan a cuestionar nuestras percepciones y explorar nuevas formas de ser y de estar en el mundo. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.